Hola, querida amiga. Mi nombre es Evelyn Velázquez y soy de Perú y hoy te quiero contar mi gran decisión. Desde que yo era muy pequeña he asistido a la iglesia cristiana. Mis padres eran cristianos y nos llevaban a la iglesia todos los domingos, a mí y a mis hermanos. Desde muy pequeña he aprendido la Biblia, he aprendido historias de la Biblia, memorizaba versículos, participaba en todos los eventos habidos y por haber en cuanto a memorización de versículos, así que he estado desde muy pequeña involucrada en todos los asuntos cristianos, ¿no? Pero a la edad de 12 años, cuando el pastor empezó a enseñar a los niños acerca del pecado, yo me vi confrontada con mi vida, ¿no? Porque yo, a pesar de que tenía 12 años, yo sabía que había cometido pecados, como por ejemplo mentir, desobedecer, rebelarme, tomar cosas que no eran mías. Y en la palabra de Dios decía, ¿no? Y dice que por cuanto todos pecaron y estamos separados o destituidos de la gloria de Dios. Y yo sabía que yo estaba destituida, estaba condenada, estaba perdida. Entonces en ese momento me dio miedo y dije, yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Y el pastor continuó hablando diciendo, pero la buena noticia es que el Señor Jesús vino a este mundo, el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y yo estaba tan contenta de saber que el Señor Jesús vino a este mundo y tomó mi lugar y pagó mi castigo que yo debía haber tomado. Y Él lo clavó en la cruz y cargó en Él, dice la Biblia, el pecado de todos nosotros, para que yo creyendo en Él pueda recibir el perdón de mis pecados, la vida eterna y ir a la presencia de Dios el día que me muera. Así que yo entendí el mensaje, pero ¿sabes qué? Yo no decidí. Yo quizás me emocioné, me arrepentí en ese momento, pero continué viviendo mi vida igual. Me empecé a involucrar con amistades que no conocían a Dios, empecé a rebelarme contra mis padres, vivir una vida de mentira, engañando, pero a la vez yendo a la iglesia. Entonces me convertí en una chica religiosa que decía con su boca que era cristiana, pero con mis hechos negaba a Dios. Entonces, Dios en su gracia me permitió ir nuevamente a un campamento cristiano y este campamento era de palabra de vida. Yo tenía 16 años y Dios me permitió nuevamente escuchar su mensaje. Me dio otra oportunidad de que yo decida qué iba a hacer con mi vida. Iba a seguir viviendo mi vida a mi manera, en mis pecados. Yo sabía cuál era mi destino, era la condenación eterna. Pero también volví a escuchar el mensaje donde decía que Jesús, el Hijo de Dios, había venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él ya había entregado su vida por mí, porque me ama, porque pensó en mí aún antes de que yo naciera. Aún conociendo todos los pecados que yo iba a cometer, Él estuvo dispuesto a pagar por mí. Y yo dije, Señor, no voy a resistirme más. Yo quiero ser tu hija y quiero que me perdones. Y le dije al Señor Jesús que me perdone y me limpie de todos los pecados que había cometido. Mi vida en ese entonces estaba en una desgracia, un desastre, estaba hecho pedazos por causa del pecado. Y en ese momento vine en arrepentimiento al Señor. Y yo sé, y porque dice su palabra, que Él me ha limpiado, me ha salvado, me ha justificado, me ha lavado con su sangre. Y yo creo en eso. Y yo sé que si hoy me muero, voy a ir a la presencia de Dios, no porque me lo merezco, sino porque he creído en el Señor Jesucristo. Y desde ese momento yo le dije al Señor, recuerdo ese día, una noche llena de estrellas, Señor, aquí está mi vida, hecha pedazos, pero si todavía te sirve, úsala, Señor. Y yo quiero servirte. Y me acuerdo que volví a mi casa, compartí con mis padres, compartí con mi familia la decisión que había tomado y me empecé a involucrar mucho en mi iglesia, empecé a servir con los niños, empecé a crecer, empecé a estudiar la palabra de Dios en todos los estudios de la Biblia que podía. Y Dios abrió puertas para que yo pueda ir a estudiar a Argentina, a Palabra de Vida. Y luego, después de 3 años, volví otra vez a mi iglesia
local, donde Dios ya tenía todo preparado para mi vida y ya tenía preparado también un hombre maravilloso que ama mucho al Señor y nos casamos y los dos servimos ahora al Señor con nuestras vidas a tiempo completo. Tenemos una familia de 2 hijos y juntos servimos al Señor, enseñando la palabra de Dios a nuestra siguiente generación, enseñando los mismos principios de la palabra de Dios, enseñándoles acerca de que también tienen la esperanza de poder tener una vida diferente si están dispuestos a tomar una decisión por Cristo. Y si tú hasta este momento has vivido una vida a tu manera, diciendo con tu boca que eres cristiana, pero con tus hechos no lo estás mostrando, todavía tienes esa oportunidad de recibir al Señor Jesús, entregarle tu vida y vivir para Él. Y Él te va a salvar, te va a limpiar, te va a perdonar y te va a dar un nuevo propósito. Así que todavía estás a tiempo de tomar la mejor decisión de tu vida, como yo lo hice. Muchas gracias por tu atención y espero que haya sido de bendición mi testimonio. Chao, bendiciones.